¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Feliz inicio de semana. Gracias por hacerlo con nosotros. Y bienvenido a casa. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Vamos a iniciar la semana hablando del Perú. Hay tantos titulares, bueno, encabezados que podrían sacarse de lo que está pasando en Perú, ¿no? Lo de Pedro Castillo. Pedro Castillo. A solo 5 días de haber tomado posesión, el castillo parece que es de arena. Sí, literalmente el castillo parece arena porque se le está desmoronando. Y acaba de empezar. Hay ministros incómodos, muy incómodos, que le digo, a 5 días de haber tomado posesión, se le desmorona el castillo de arena. Entre ellos, ¿quiénes están? El presidente del Consejo de Ministros de Perú, que es Guido Bellido. También está Juan Manuel Carrasco, ministro del Interior. También está el ministro de Exteriores, Héctor Béjar. También está el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Antenor Maraví Olarte. Todos estos han causado molestia, incomodidad y en algunos casos hasta indignación. Los ubican en la ultraizquierda. Y por supuesto la oposición en el legislativo está haciendo todo lo posible porque estos no ocupen los cargos para los que han sido propuestos y confirmados, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde llega todo esto? Uy, los alcances son enormes. En una confrontación que, créame, yo creo que no va a haber cumplido el mes Castillo cuando vamos a ver una tensión política y social terribles en el Perú. Si la cosa sigue así, ojalá se rectifique, por supuesto, ¿no? Y no lleguemos a ver eso. Pero aquí ya se está hablando de muchos temas, como por ejemplo, la constituyente de Castillo, el rechazo por parte del legislativo, la amenaza del legislativo con la famosa cuestión de confianza o la moción de censura. Por el otro lado, ¿de qué más se está hablando? Bueno, pues se está hablando por parte de Castillo, ya sabe usted de qué, de la disolución del Congreso como posibilidad. Es decir, todos los escenarios que usted y nosotros hemos podido presenciar en los últimos caóticos años de la política peruana están hoy, a 5 días de que Castillo tomó posesión, en la mesa. Acaba de empezar. Y ya todas esas opciones, lo que usted vio con PPK, lo que usted vio con Vizcarra, lo que usted vio de Vizcarra con la disolución del Congreso, todas esas cosas ya están en la mesa. Y le podría decir, pues prácticamente todavía ni empieza. Así que parece que lo de Pedro Castillo es un castillo de arena. Vamos a iniciar. Ya le decía yo, Pedro Castillo comenzó su mandato de 5 años, pero ya en crisis, tremenda crisis, una crisis motivada por su primera gran decisión como presidente de Perú. Es juramentación de la discordia, le podemos decir también. Por eso le digo, hay tantos titulares que se podrían hacer, ¿no?, con lo que pasa allá en Perú. El momento en el que Guido Bellido jura como presidente del Consejo de Ministros. Mire usted. Señor Guido Bellido Ugarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Por los más de 30 millones de hermanos, por la lucha contra la corrupción, por el trabajo para nuestro pueblo peruano. Ancha Munasca y Huaytiparaicuna, Ancha Yacaresca Huayticuna, Cancuna Zraico, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premie. Y si no, Él y la patria os lo demande. Este es uno de los puestos de más poder en el gobierno, ¿no? Claro, después del presidente. Y le fue otorgado a este señor, a Guido Bellido Ugarte. Es considerado una figura muy cercana, escuche usted, al polémico fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Es un hombre que dice que Cuba es una democracia, de entrada. Y sobre él pesa además una investigación en el Ministerio Público por el presunto delito de apología del terrorismo,
por haberse negado públicamente a describir a Sendero Luminoso como una organización terrorista. Nosotros tratamos de comunicarnos con la Fiscalía y con Bellido para obtener sus reacciones sobre este asunto, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Sin embargo, en una entrevista con un diario, dijo que nunca ha apoyado el terrorismo y por eso se unió a un partido democrático, es lo que dice, ¿no? En cambio, su nombramiento sí generó una respuesta inmediata de la oposición y, bueno, obviamente de la líder de la oposición, Keiko Fujimori, quien calificó el nombramiento de caótico y acusó a Castillo de impulsar un gobierno comunista. Pero bueno, también generó reacción inmediata dentro del ala más conservadora del gabinete. El jueves Castillo solo pudo juramentar a 16 de los 18 ministros. Pedro Franque y Aníbal Torres no estuvieron en la ceremonia de juramentación. Pedro Franque debía asumir la cartera de Economía. Y él es uno de los pocos dentro del Ejecutivo que defiende una separación clara entre gobierno y partido. Esto es muy importante. Si no lo entiende, ya más adelante voy a explicar el contexto del por qué una separación entre gobierno y partido, por qué en el caso particular de Perú es tan importante. Su intención, asegura, es promover el buen funcionamiento de los mercados y la inversión privada. Acuérdense que alrededor de un 6% de la inversión privada salió de Perú inmediatamente en cuanto se anunció que había ganado Pedro Castillo. Se perdió también el nivel de confianza para la inversión extranjera. Bueno, este señor, el encargado de la economía peruana, aboga por la recuperación del empleo respetando la propiedad privada. Franque es el puente con la empresa privada y la persona que ha intentado dar tranquilidad a los mercados ante la incertidumbre que ha generado la llegada de Castillo a la presidencia. Aníbal Torres fue elegido por Castillo para ocupar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El que fuera asesor de Perú Libre durante la campaña ha hecho un llamado a la unidad y defiende agilizar los procesos judiciales en Perú. Y después de una estira y afloja, ambos juraron el cargo el viernes en una ceremonia privada en el Centro de Convenciones de Lima, un día después que el resto de los nuevos ministros. Es un gobierno en el que, por cierto, solo hay 2 mujeres. Y en el que hasta ahora, al menos uno de los ministros, Iber Maraví, que le decía yo, ocupa el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, salió a negar su supuesta vinculación con el movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales, el Movadef, considerado uno de los brazos de la organización terrorista Sendero Luminoso. Este polémico gabinete necesita el voto de confianza del Congreso. Ahí viene ya el tema legislativo, ¿no? Ya algunos ministros le han pedido a los legisladores que permitan al presidente gobernar con tranquilidad y seguridad, pero no hay garantías. No hay garantías de que no se vaya a repetir un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo de izquierda y el Legislativo, que está controlado por el centro y la derecha. Y yo le voy a decir una cosa, el enfrentamiento ya está. El enfrentamiento ya está, es un hecho. Las voces se han dejado escuchar, son exigentes y están pidiendo la remoción de varios de estos ministros. Ya le mencionaba yo a los principales. Entonces, bueno, ¿qué podría pasar? Pues podría pasar lo que ya hemos visto. Y podría pasar más pronto de lo que un país acostumbrado a esta crisis desearía. Porque ya es como que es el mismo cuento siempre, ¿no? Los intentos del Ejecutivo para reconducir la situación, pues pueden servir de poco, ¿no? Pueden servir de poco. Pueden servir, sí, pero de poco. Porque después de esta gran polémica, Guido Bellido firmó un comunicado en el que señaló, y lo voy a citar textualmente, dijo: me dirijo al país para ratificar mi más firme compromiso con la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos. Rechazo categóricamente toda forma de violencia y de terrorismo en todos sus extremos. Pero bueno, ese es el papel, dicen, lo aguanta todo, ¿no? En medio de los apuros, Bellido propuso un canal de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo llamado Rondas de Diálogo por el Perú, con un mecanismo para abordar los temas de interés nacional. Esta primera sesión del diálogo se celebró este domingo pasado, es decir, el día de ayer, con la bancada oficialista Perú Libre, mientras que hay una segunda sesión que se va a concretar el martes, el día de mañana, con Acción Popular. Ahora, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, también está apoyando esta iniciativa, esta del diálogo, ¿no? Sin embargo, muchos peruanos sencillamente no le creyeron y salieron este fin de semana a las calles. Por eso le digo, el enfrentamiento ya está y la inconformidad ya está.
fueron miles de personas las que salieron a las calles para rechazar el nombramiento de Guido Bellido. Cientos de personas marcharon bajo el lema "No al comunismo". No al comunismo. Como nos lo cuenta Jimena de la Quintana, mire usted. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. La primera marcha contra el presidente Pedro Castillo, contra este gobierno, se ha dado a solamente 3 días de su designación, es decir, de su juramentación. Él juramenta como presidente de la República el día miércoles y esta primera marcha se da el día sábado, la segunda el día domingo. ¿Por qué? Porque la gente se manifiesta en contra de la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Guido Bellido es congresista de Perú Libre, pero además Guido Bellido está siendo investigado preliminarmente por la Fiscalía por el supuesto delito de apología al terrorismo. El triunfo de Bellido ha sido interpretado por parte de la oposición, por algunos analistas también, como un triunfo del ala más radical de Perú Libre. Esto es el ala que está presidida o representada por el señor Vladimir Cerrón, que es el secretario nacional de Perú Libre. Tras la juramentación de Bellido, el dólar alcanza sus máximos históricos el día viernes. Hoy se mantiene en esos máximos históricos por encima de los 4 soles también, y la bolsa de valores el día viernes cierra a la baja con 6%. Ahora, hay un tema importante, Fernando. El Congreso de la República modificó su reglamento para evitar que congresistas investigados, procesados o con sentencia por delitos como apología al terrorismo, por ejemplo, no puedan formar parte de algunas comisiones del Parlamento, comisiones, por ejemplo, como la de Inteligencia o la de Defensa Nacional. Ello para evitar que justamente manejen información vinculada a la seguridad nacional. Es decir, Guido Bellido, como congresista de la República, no hubiera podido formar parte de alguna de estas comisiones. Sin embargo, como premier, es decir, como presidente del Consejo de Ministros, sí podrá tener acceso a información privilegiada, dado que la Dirección Nacional de Inteligencia, forma parte de la presidencia del Consejo de Ministros, o preside la Dirección Nacional de Inteligencia la presidencia del Consejo de Ministros. De hecho, hoy ha sido presentado a trámite o aceptado a trámite un habeas corpus por parte de la Corte Suprema que solicita anular la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, porque según sostienen quienes presentan esta demanda, se ha demostrado que tienen relación, estas personas, es decir, Bellido, han mostrado estar a favor de personas y o grupos vinculados a terroristas y o facciones extremistas. Jimena de la Quintana, gracias. Sí, efectivamente, quiero actualizar la información que ya nos daba Jimena de la Quintana. Este habeas corpus que fue aceptado, así lo informó el Poder Judicial, el 10º Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia lo admite. Admite el recurso. Este recurso es muy importante. Fue presentado por 4 oficiales en retiro de la Marina de Guerra del Perú. Y precisamente busca anular la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros por esta investigación en su contra por presunta apología al terrorismo. En este recurso presentado por estos oficiales de Marina, buscan dejar sin efecto también la designación del ministro de Trabajo, ¿ok? Es Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, pero también sin efecto la designación del ministro de Trabajo y Promoción al Empleo, que es Iber Antenor Maraví Olarte. Así que en este habeas corpus van en paquete estos dos, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Y mientras tanto, Pedro Castillo pues está despachando desde el Palacio de Gobierno, pero no será por mucho tiempo. Solo hasta que encuentre un lugar más adecuado a donde va a trasladar el despacho presidencial. Castillo dice que no ejercerá la presidencia desde la casa de Pizarro, lo que a muchos pues les parece bizarro. Dice que lo quiere convertir en museo. Bueno. Vamos a hablar de esto con mi primer invitado esta noche. Le doy la bienvenida al legislador Carlos Ceballos, vocero de la bancada de Acción Popular. Legislador, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, Fernando, muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a usted por aceptar la misma, ya que no encontramos espacio ni vocería por parte del oficialismo y es sumamente complicado poder tener a alguien del lado de Castillo aquí en el programa. ¿Por qué? No sé, me lo aclaran, pero pues no quieren venir, quién sabe por qué sea.
No sé si será por la entrevista que le hice a la vicepresidenta, qué sé yo. Pero bueno, los demás sí hablan y usted es uno de ellos y se lo agradezco. Oiga, la situación aquí está sumamente tensa. Es muy poco el tiempo que tiene Castillo de haber tomado posesión y ya están en la mesa muchos escenarios preocupantes como el tema del rechazo de confianza, ¿no?, al gabinete, moción de censura, ¿no?, como último recurso por incapacidad moral, la Asamblea Constituyente de Castillo, la amenaza de una disolución del Congreso. Estamos como que viendo toda la paquetería de los últimos 5 años en los primeros 5 días de Castillo, legislador. Sí, para nosotros ha sido pues una sorpresa la designación del Premier. Bueno, es una persona que no está calificada, al parecer, porque no muestra en su currículum, sobre todo experiencia, para poder ver y manejar este sector, que es muy importante el premierato, porque en realidad él va a dirigir el gabinete y desde ahí va a tener que tomar importantes decisiones y asimismo está manejando información importante que ya bien lo ha dicho usted, que no debería tenerla a la mano justamente por las acusaciones que están hoy en investigación, que él debería dar la cara y sobre todo nosotros se lo hemos pedido en varias oportunidades que como un gesto político dé un paso al costado, ya que su designación no es la apropiada. También queremos preguntarle nosotros al presidente Castillo cuáles han sido los motivos de su designación, qué filtros habría pasado y que en realidad él tendría que dar muchas respuestas al pueblo peruano, porque no solamente es la parte que ha estado con Keiko Fujimori la que está en contra, sino que también hay mucha otra parte y hay un descontento por parte de la gente que lo ha apoyado al profesor Castillo en la segunda vuelta. A ver, estamos hablando, porque claro, la figura principal en ese sentido y a la que principalmente se oponen sería Guido Bellido, pero aquí estamos hablando de otras figuras también del gabinete. Estamos hablando de Juan Manuel Carrasco, que es el ministro de Interior, el ministro de Exteriores, Héctor Béjar, el ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, Iván Antenor Maraví Olarte. ¿Cuál es el problema con todos estos 4? ¿Cuál es el punto en común? ¿Los siguen ubicando ustedes dentro de la ultraizquierda? ¿Creen que no están capacitados todos ellos para ejercer sus funciones? ¿Cuál es el principal obstáculo? De Guido Bellido me queda claro. De los demás, ¿los están ubicando en el mismo tenor? Justamente con respecto a los demás ministros, lo que nosotros estamos viendo que son ministros que no tienen la experiencia necesaria en el sector, algunos que están cuestionados, que tienen algunas investigaciones, otros que habían entrado de una manera impropia, como es el caso del fiscal, que primero debió haber pedido la autorización, o renunciado, mejor dicho, para poder asumir este cargo, porque no podría asumir doble cargo en la administración pública acá en Perú, y es importante que él también dé un paso al costado, porque su designación no ha estado dentro de los parámetros que pide hoy en día la transparencia necesaria que debería tener el nombramiento de los sectores diferentes. Asimismo, como usted lo ha dicho hace un momento, también el ministro de Trabajo, quien ha estado cuestionado por sacar resoluciones en favor de algunos sindicatos que hoy en día se han visto favorecidos que anteriormente habrían sido rechazados. Y de esta manera, pues son cuestionamientos propios que se están haciendo a diferentes ministerios, sobre todo por la falta de conocimiento, la falta de experiencia y que no están en la línea para resolver los problemas que hoy tiene nuestro país y que es lo más importante, el tema de salud, el tema de educación, el tema de reactivación económica, importantes de poder resolverlos. Estamos hablando de 5 figuras importantes dentro del gabinete en total. Son 5 figuras muy importantes. Ya mencionaba también el legislador Juan Manuel Carrasco, por no haber, bueno, pues no avisó, ¿no? Vamos a decirlo así. Es más, no avisó ni siquiera que iba a tomar posesión y esto ha causado también un conflicto y abrieron una investigación contra el ministro de Interior por incompatibilidad con el cargo. Esa es la definición legal. Déjeme marcar pausa porque creo que a todas luces será muy difícil que un Pedro Castillo que se está estrenando, que empieza a nombrar gabinete, vaya a recular y vaya a aceptar la solicitud, la petición de cambiar a estas figuras de su gabinete, ¿no? De hacerlos a un lado. Le estoy hablando del presidente del Consejo de Ministros de Perú, muy difícil que pueda ceder ese terreno. Y de los otros, pues también creo que será difícil que él acepte finalmente, pues, removerlos o sustituirlos. Y en este escenario, quiero preguntarle, ¿cuál es el consenso
en el legislativo? ¿Cuál es el consenso de la oposición? ¿Cuál sería el paso a seguir si se mantiene esto así? Continúa la investigación, pero también ellos continúan en su cargo. Esto es lo interesante y ahí es donde la cosa se pone, como decimos en algunos, en mi país al menos, se pone peliaguda, es decir, se pone sumamente tenso, porque entonces ahí habría que accionar otros mecanismos que no son necesariamente los que queremos ver para el Perú y que los peruanos, no sé, yo creo que tampoco los quieren, pero es un escenario y es posible. Y quiero analizarlo con usted después de la pausa, si me lo permite el legislador. Es Carlos Ceballos, vocero de la bancada de Acción Popular, que me acompaña. Vamos a hacer una pausa y regreso para seguir hablando con él. Estamos de vuelta, estoy hablando con el legislador peruano Carlos Ceballos, vocero de la bancada de Acción Popular, oposición, por supuesto, al partido del gobierno. Y le decía yo, legislador, yo veo muy difícil, es decir, ya el tema de la gobernabilidad con Castillo está comprometida, pues solamente por los números, ¿no? Si nos vamos a la matemática, como se dieron los resultados, hay una marcada división en el país, ya hay un problema ahí de gobernabilidad. Se ve a Castillo no como un presidente que entra fuerte, sino un presidente que entra débil. Y un presidente que entra débil encima, después de nombrar a los integrantes de su gabinete, hacer caso a los reclamos que se están dando, fuera del ámbito judicial, por supuesto, pero hacer caso a los reclamos que se están dando y las exigencias por parte de la oposición, pues lo acabaría de destrozar en términos de gobernabilidad y de fortaleza. Es muy difícil que él vaya a cambiar de postura y vaya a cambiar a estos ministros. ¿Cuál sería el escenario entonces desde el legislativo? Porque se han barajado muchísimas cosas que ya hemos visto en el pasado. Pero desde su punto de vista, ¿qué habría que hacer o qué propondría usted hacer a la oposición? Uy, parece que perdí la comunicación con el legislador. Sí, ¿verdad? ¿Me avisan? Sí, tenemos un problema de comunicación ahí. Bueno, ahora me avisan, me avisan, por favor, cuando tengamos la comunicación de vuelta. Hay muchas voces. Hay una voz que me llamó mucho la atención. ¿Ya lo tenemos? ¿No? Bueno, me dicen. Me voy a ir a la pausa, pero antes déjeme decirle esto porque lo quiero hablar con el legislador también. Hay una voz que fue muy... Ah, bueno, ya me dicen que ya regresó. Ok, déjeme decirle esto. Hay una voz que es de la exministra y militante del partido aprista, que es Nidia Vilches. Ella prácticamente apunta a que estas decisiones, estos nombramientos, no son realmente de Castillo como tal. Ella dice que el presidente Castillo es rehén de Vladimir Cerrón. Cerrón es el fundador del partido Perú Libre, ¿no? Y que también lo han ubicado con una vinculación al terrorismo, presuntamente. Entonces, esa es una perspectiva importante porque así lo está viendo un sector de la oposición. Ya estoy de vuelta con el legislador, Carlos Ceballos. Le decía, legislador, bueno, voy a hacer la pregunta más breve, por supuesto. Si Castillo dice, no voy a quitar a los que ya nombré, ¿qué viene por parte del legislativo? ¿Cuál es la propuesta? Sí, justo ante las decisiones del Ejecutivo, nosotros como Congreso de la República nos toca ser muy inteligentes, no caer en la provocación, porque como bien lo saben, está de por medio una cuestión de confianza. Al ser negada y de repente se vaya a otra y ser negada nuevamente, se va a proceder a la disolución del Congreso. Entonces lo que nosotros no podemos es justamente entrar en confrontaciones con el Ejecutivo. Tenemos que ser muy inteligentes. Estamos analizando los aspectos. Justo el día de mañana tenemos el primer diálogo con el Premier, donde mi bancada de Acción Popular le va a hacer llegar pues algunos requerimientos y también asimismo vamos a dejarle algunas recomendaciones al Premier para que éstas puedan ser absorbidas y para el día que se tenga el debate en cuanto a la cuestión de confianza, tengan pues en cuenta de que nosotros no estamos conformes con la designación, no solo del Premier, sino de varios ministros que hoy se encuentran cuestionados. El cálculo político aquí es delicadísimo para ustedes como para Castillo, ya lo decía usted. Si se niega la confianza, ahí ya hay una primera negación, primer punto, digo punto para Castillo, aunque pareciera un punto para el legislativo. ¿Por qué digo punto para Castillo? Porque le falta una negación más.
para que entonces, como usted ya lo decía, pueda disolver el Congreso. Y el siguiente paso en la agenda es la Asamblea Constituyente. Y ahí en la Asamblea Constituyente puede venir el segundo punto para Castillo. Entonces, disolver. ¿Cómo piensan manejar esto? Son las dos propuestas inmediatas de Castillo. Es decir, su gabinete y entonces la Constituyente. En una de las dos tienen que decir ustedes que no. Así es, lo que nosotros tenemos que buscar ahora es justamente hacer una reunión en la Junta de Portavoces para ver cuál es lo que nos toca, qué decisiones tomar. Como lo vuelvo a repetir, tenemos que ser muy inteligentes, no caer en estas provocaciones. Claramente, con la designación de estos ministros, se está provocando al Congreso de la República para que reaccione. Nosotros somos bien claros, sobre todo mi bancada, nosotros no vamos a ir a buscar un enfrentamiento y vamos a apoyar a la gobernabilidad del país. Vamos a ir justamente a que estos puntos queden y estos fantasmas del pasado queden ahí. Necesitamos apoyar al gobierno, necesitamos darle esa gobernabilidad, pero que también el gobierno se ponga en la posición del Congreso, que necesita hacer su trabajo, que necesita la independencia de poderes en este momento para no caer en estos enfrentamientos de toda la vida. Oiga, legislador, pero me suena un poco ingenuo hablar de que no quieren caer en una confrontación, cuando la confrontación ya está dada. Es decir, en el momento en que ustedes no están aceptando ciertos nombramientos para el gabinete de Castillo, ya hay un enfrentamiento. El enfrentamiento ya está dado. Que se esté dando aún en un tono, diplomático, por llamarlo de alguna forma, no quiere decir que no haya confrontación. La confrontación ya está. Están en contra de los deseos del presidente Castillo. Ojo, lo que nosotros tenemos que ver en este momento que no nos podemos dar el lujo de buscar el enfrentamiento directo. Tenemos que ver la mejor posición. Nos encontramos en una situación muy crítica en el país y agregarle a una crisis sanitaria, una crisis política y una crisis social sería lo peor, sería una catástrofe. Tenemos que ser responsables en las decisiones que vayamos a tomar. No se trata de ir a enfrentarnos al gobierno y buscar justamente lo peor para el país. Al contrario. No, por supuesto. Ahí se me fue otra vez la señal. Bueno, de todas formas era la última respuesta que tenía con el legislador, porque tengo otro invitado. Era el legislador peruano Carlos Ceballos, vocero de la bancada de Acción Popular. Le subrayo, lo último que estaba planteando es ser inteligentes, no buscar confrontación. Le digo yo una confrontación que creo que ya está dada, pero bueno, lo que buscan es no afectar más al país. Y ya seguramente más adelante podremos hablar de nueva cuenta con el legislador en otra ocasión, Carlos Ceballos, de Acción Popular. Voy a hacer una pausa, regreso y tengo un nuevo invitado. Vamos a hacer análisis, más análisis. Es el politólogo Fernando Tuesta, que la tiene muy clara, Fernando, siempre la tiene muy clara. Ya vengo con él. Me da muchísimo gusto recibir aquí en el programa, como siempre, a Fernando Tuesta, doctor en Ciencias Sociales, profesor de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, en Perú. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto verte y verte bien. Gracias por la invitación, Fernando. Al contrario, gracias por siempre aceptar las mismas. Tocayo, estaba yo hablando con un legislador de la oposición hace un momento, tal vez lo estabas escuchando tú, y yo le decía, estamos escuchando casi todos los escenarios por los que han tenido que atravesar y sufrir los peruanos y la política peruana en los últimos 5 años, a solo 5 días de haber tomado posesión Castillo. Estamos hablando de cuestión de confianza, estamos hablando de moción de censura, estamos hablando de disolución del Congreso. A 5 días, Tocayo. Esto es gravísimo. ¿Hacia dónde podemos proyectar las salidas de todo esto? Imagínate que el mandato presidencial es de 5 años, ¿no? Si así estamos a los 5 primeros días, 5 años pues es el larguísimo plazo. Y claro, el cuadro no pinta bien. Y no pinta bien por varias razones. Para empezar, la propia nominación, ustedes ya saben, de Guido Eguino como primer ministro, una persona en cuyos hoja de vida uno encuentra, o no encuentra, mejor dicho, ninguna experiencia en gestión pública, ¿no? Un acercamiento al Estado
en los distintos niveles, sino más bien puestos partidarios, y una persona que además, ya en sus declaraciones, ustedes ya saben, da rienda suelta, pues, en primer lugar, de manera espantosa, apología del terrorismo, etcétera, y otras cosas más. Y luego la propia composición del Congreso. Mira, en los años 80, los gabinetes de ministros están conformados casi todos por miembros de partidos. Con Fujimori esto cambia, y cambia porque el desplome del sistema partidario en Perú es enorme. Entonces los partidos dejan de ser esas fuentes de recursos humanos, de dirección, como para gobernar. Entonces los partidos tienen que dar cuenta de gente de fuera del partido. Acá hemos regresado. Acá resulta que la mayoría es fuentes de un partido, que dicho sea de paso, no es ni lo organizado, ni disciplinado, ni formalizado que uno pueda pensar, sino por el contrario, como se ha visto, es de una informalidad enorme, cuyos cuadros no son, pues, ni mucho menos cuadros de gobierno. Y claro, el día de la juramentación del gabinete, que además se tardó mucho, conocemos de personas a quienes les solicitaron el ingreso, aceptación de la cartera, ese mismo día. Y algunos seguramente juramentaron habiéndoles ofrecido esto ese mismo día. Y con esto, ¿qué inconvenientes hay? Que recién entonces los medios comienzan a auscultar a estas personas y encuentran pues unos, digamos, problemas en muchos de ellos. Entonces, la responsabilidad, ¿no? Lo que podría ser un gobierno un poco más serio, digamos, con todos los problemas ideológicos, pero digamos, por lo menos serio en lo suyo, ni siquiera así, ni siquiera así. Entonces, creo que tenemos un problema más que ideológico, un tema que estamos delante de un gabinete que no sería capaz de gobernar, o de gobernar mínimamente nuestro país con todos los problemas que eso trae. Interesante lo que me estás diciendo, porque claro, hoy por hoy el discurso de la oposición y mayormente también en medios se está enfocando en posibles vínculos terroristas o el apoyo a grupos terroristas, etcétera. Pero tú estás hablando de algo muy importante, es las capacidades para poder desempeñar esos cargos, la experiencia para poder desempeñar, y yo te lo digo también, lejos del tema ideológico, como un problema mayor. Cuando pones a una persona para hacerla de mecánico, pero no tiene ni idea de cómo arreglar un carro, bueno, pues estamos en serios, muy, muy serios problemas, porque el carro, que en este caso es Perú, necesita una buena alineación y balanceo porque están muy mal las cosas. Ahora, eso es en el ámbito de las capacidades, tocayo. Pero en el ámbito ideológico, esta es la gran pregunta, y leía yo hace un momento una declaración que a mí me llamó mucho la atención, se me hizo contundente, de Nidia Vilches, ¿no? Aprista. Prácticamente ella dice que Pedro Castillo es rehén de Vladimir Cerrón. Y esta es como una cuota que se le está cumpliendo a Vladimir Cerrón para ubicar a ciertas personas dentro de la estructura de gobierno de Castillo, pero no porque Castillo lo quiera así. Y esta es mi pregunta, ¿tú lo ves igual? ¿Tú crees que esto es más Vladimir Cerrón tras bambalinas moviendo las fichas para poner a quien Cerrón quiere, pero no Castillo? El gobierno se ha convertido también en un escenario de pugna por el poder. De hecho, no creo que a Castillo le guste, siendo el presidente de la República, ser un subordinado, por más jefe del partido que sea Cerrón. Eso no creo. Es más, ha habido muchos momentos, ¿no?, en que aparecía Castillo proponiendo gente, tratando de abrir, según su discurso, más allá del partido, en el Congreso estatutario. Eso es lo que envió como mensaje, y de repente Cerrón propone al señor Nájar, primero Jorge Nájar, y luego al señor Bellido, posteriormente ya juramentado primer ministro, como lo que presenta el partido. Entonces yo creo que allí pierde Castillo. Y pierde porque creo que no tiene la fuerza, por lo menos ahora, para enfrentar a un Cerrón que tiene tiene para empezar mayor experiencia en la política,
tiene mayores recursos organizativos y de gente, porque por más mediocre que sea, tiene gente. Si él coloca 150 personas para los comités de transferencia y a Castillo no le gusta, ¿cuáles son los 150 de Castillo? No tiene, pues. O sea, sus grupos de referencia, que ya han sido llamados, ¿cuáles son sus grupos de confianza más cercanos, sus anillos de confianza, ¿no? La familia, pues los comuneros, vecinos, los profesores que estuvieron con él, ¿no? Esos. Tocayo, pero en algún momento, o sea, esto también es una amenaza para Castillo. Es decir, si Cerrón coloca a su gente, los que están ahí en el primer círculo de Castillo no son gente de Castillo. Y es una amenaza también para Castillo. Castillo en algún momento tiene que lograr despegarse precisamente, como lo decía el legislador, del partido. Una cosa es su gobierno y otra cosa es el partido. ¿Tendrá la capacidad Castillo de hacerlo? ¿Hay alguna forma que tú veas factible de que Castillo lo logre? Déjame marcar pausa. Me respondes después de la pausa. A ver qué es lo que piensas para ver si tiene una salida, porque yo lo veo a Castillo contra la espada y la pared. Ya regreso. Estoy con Fernando Tuesta. Estoy de vuelta con el politólogo Fernando Tuesta. Y ya lo decía yo, Tocayo, al principio del programa, decía, esto de Pedro Castillo parece un castillo de arena que se le puede desmoronar en cualquier momento. Tres frentes para Castillo concretos. El tema Cerrón, el tema gabinete y por el otro lado el tema legislativo. O sea, yo lo veo entre la espada y la pared. Romper con el partido lo mete en problemas. Seguirse enfrentando con el legislativo lo va a meter en problemas. Es decir, ¿por dónde tiene la salida Castillo, Tocayo? ¿Por dónde lo ves? Yo creo que la única salida que tiene es no dejar al partido a Cerrón. En todo caso, ganar espacios allí. Porque definitivamente los ministros que ha puesto Cerrón le van a traer problemas. Y te digo, cuando ya no es solamente pues ya de gestión, problemas por escándalos que le van a encontrar, pasados grises, oscuros, ¿no? Van a traer problemas. Tienen en los próximos 30 días que presentarse al Congreso de la República para ver si es que le otorga el voto de confianza o de investidura, de alguna manera, ¿no? Esa es una prueba de fuego. Si Castillo ve que con lo que ha avanzado al lado de Cerrón, esto lo lleva al fracaso, ya por una cuestión hasta por sobrevivencia, tiene que hacer el giro. Pero obviamente no es cualquier giro, como cualquiera, necesitará saber si tiene pues una red donde caer. De lo contrario, le es muy difícil. Y allí, claro, no ayuda muchas veces el Congreso, en donde los sectores más conservadores y hasta en algunos casos golpistas han estado también teniendo una voz fuerte, ¿no? Pero a Castillo le falta, todavía no muestra en todo caso, esa voluntad política, ¿no? Le falta músculo, ¿no? Aún no lo vemos, quizá no lo tenga, porque es una persona del cual todavía falta conocer. No sé, también la falta de experiencia política juega en contra de Castillo. Tocayo, me tengo que ir. Sí. Te pregunto, nada más me dices sí, no, y ya hacemos después un programa de todo eso. Castillo, ¿termina o no su mandato para ti? No. Pero este año sí. No. De hecho, apuestas incluso. Acá se dice. Ya lo hablamos después. Oye, ya lo hablamos después porque yo pienso igual que tú. No lo veo terminando su mandato. Pero bueno, lo hablamos después en otro programa que seguramente será muy interesante. Un abrazo, Tocayo, me da muchísimo gusto verte bien. Gracias por haberme acompañado. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias, el politólogo Fernando Tuesta. Hago una pausa y regreso. F del Rincón. Esa es la cuenta en Instagram. F del Rincón en Instagram. Ahí los veo. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si me permite, lo veo mañana. Muchas gracias.